Hola, buenas tardes, gracias por este contacto. La verdad que nosotros, y es lo que hemos venido diciendo hace bastantes semanas y días, consideramos que las medidas debieran haber sido mucho más estrictas. Agradecemos que hoy día se hayan implementado ciertas medidas, ¿cierto? Como la restricción del ingreso al país a extranjeros y muchas otras que ustedes bien conocen y han mencionado. Sin embargo, consideramos que esto es un poco tarde. Nosotros en este momento, a nivel del sistema hospitalario, que es la información con la que contamos, y es lo que yo quiero ser muy clara. Los datos que tenemos tienen que ver con las camas de pacientes críticos, con los pacientes hospitalizados, ¿cierto? Pero hay mucha información que no tenemos, como cuántos pacientes, por ejemplo, están en ventilación mecánica en los servicios de urgencia, cuántos pacientes están en hospitales más pequeños de nuestra región. Y nos consta, porque hemos hablado con muchos colegas, que hay información que consideramos que es importante y que no se está midiendo o no se está mostrando. El colapso de nuestro sistema en el día de hoy lo que demuestra es que las medidas de contención de los contagios no han sido efectivas y no han sido las suficientes para frenar esto. Yo lo he dicho en los últimos días, la pandemia, ¿cierto?, no se va a manejar si nosotros aumentamos las camas o ampliamos las camas de los hospitales. Eso no va a ser suficiente, ¿ya? Así que, en cierta forma, estamos contentos, estamos agradecidos que se hayan implementado nuevas medidas, consideramos que podrían haber sido más estrictas, consideramos que se debiera haber restringido los permisos para circular este fin de semana. Este es un fin de semana especial, ¿cierto?, un fin de semana largo, y nos hubiese ayudado mucho de que estas medidas hubiesen llegado antes, primero, y no ante esta situación donde hoy día ya estamos cerca de los 8.000 casos nuevos a nivel país. Estamos muy preocupados, lo hemos dicho muchas veces. Nuestro sistema, ¿cierto?, está al borde, si bien se nos ha solicitado a los centros a los servicios de salud de nuestra región ampliar las camas de pacientes críticos. Estas camas no se manejan solas, ¿cierto? No son camas, son equipos de salud que se necesitan, es personal altamente entrenado, y consideramos que no es efectiva la estrategia de manejar la pandemia en los hospitales. Esto se va a frenar con trazabilidad, se va a frenar con restringir el ingreso, se va a frenar con evitar que las personas se contagien. Estamos viendo muchos pacientes jóvenes, muchos pacientes graves, y aprovecho a mandar también ese mensaje. Nadie aquí está libre ni nadie va a ser invencible contra esto. Estamos viendo gente muy joven de 30, 20 años, se lo estoy diciendo porque lo he visto hoy, y es muy diferente al perfil que tuvimos en la primera ola acá en nuestra región, ¿ya? Gente sin comorbilidades, personas que lamentablemente han llegado muy, muy graves. Así que eso es lo primero. Qué bueno que se cerraron las fronteras, ojalá hubiese sido antes. Doctora, yo escuchaba a su colega, el doctor Ugarte, en un canal nacional, y él decía de que es urgente que el gobierno adopte una medida preventiva de cierre, pero cierre total, cuarentena total, por lo menos por 4 semanas de todo el país. Del caso contrario, dice, las consecuencias de eso van a ser gravísimas. ¿Ese es el nivel que estamos enfrentando hoy día? Efectivamente, Miguel Ángel, y lamentablemente yo creo que las consecuencias no van a ser, yo creo que ya estamos viviendo, ¿cierto? Hoy ya hubo un aumento en las personas que fallecieron por COVID, ya estamos en un nivel de mucha gravedad, un nivel crítico a nivel hospitalario, y puede ser 4 semanas, pueden ser 3, incluso podrían ser 2 semanas de confinamiento, pero este confinamiento tiene que ser estricto. Sabemos que la evidencia dice que las cuarentenas muy prolongadas no son efectivas, la gente adhiere menos a las medidas, pero quizá una cuarentena de 2 a 3 semanas, pero realmente estricta, donde realmente se definan bien las actividades esenciales, donde no se consideren actividades esenciales, muchas que hemos visto, que no nos parece que sean justificadas, ¿cierto? Y que hacen de que muchos trabajadores tengan que seguir yendo en el transporte público, exponiéndose a contagiar en muchos de los servicios de construcción, centros comerciales, etcétera, no va a ser efectivo. Nosotros vamos más por cuarentenas cortas, pero reales, cuarentenas efectivas, y donde realmente se evite la movilidad. También consideramos de que hay que aumentar la fiscalización. El fin de semana pasado vimos, por lo menos acá en Temuco, que la fiscalización aumentó. Lamentablemente este fin de semana, ¿cierto?, se van a seguir dando permisos, como los que se han dado siempre, y no vemos que vaya a haber una notoria disminución de la movilidad. Por esto, lo que nos queda hoy, ¿cierto?, jueves, es
lamentablemente hacer un llamado a la población y pedirle a las personas que de manera individual se queden en casa, no se reúnan, no se junten, porque la situación es en este momento muy crítica y no vemos que vaya a mejorar en los próximos días. Así que efectivamente vemos que el sistema está al tope, que está muy estresado, ¿cierto? Con mucho personal, con colegas que están muy comprometidos, que han trabajado muy duro durante este último año y que lo vamos a seguir haciendo. Sin embargo, no, la solución no pasa 100% por el sistema. Claro. Mire, me preguntan acá, tengo varios comentarios. Gonzalo Valenzuela me dice, yo vivo en un sector donde viven muchos médicos y hacen carrete casi todos los fines de semana. ¿Ustedes tienen algún salvoconducto especial por ser médicos para realizar eventos y con la cantidad superior a lo establecido? Gracias, dice Gonzalo Eduardo Valenzuela. Nadie tiene un salvoconducto especial. Todos debemos adherir, ¿cierto?, para hacer un carrete. Todos debemos adherir a las medidas porque la única solución a esta crisis que estamos viviendo actualmente es colectiva, es entre todos, es dejar de reunirnos, dejar de juntarnos. A mí me preguntan de repente familiares, ¿cierto?, ¿cuándo voy a poder ir a ver a mi mamá? Y lo que yo le respondo, no están las condiciones para visitar, no están las condiciones para viajar, no están las condiciones para ir a ver a ningún amigo. Hay muchas personas que están asintomáticas, pero aún así pueden contagiar. Estar vacunado tampoco evita los contagios. Estar vacunado no va a hacer que no podamos enfermar a un familiar o a un ser querido. Simplemente, ¿cierto?, se ha visto que puede disminuir la gravedad. Pero las personas que están llegando y que nosotros estamos viendo son personas que no alcanzaron a vacunarse o tenían un esquema incompleto y tuvieron, ¿cierto?, una sensación de como seguridad por ser jóvenes o por tener una dosis de vacuna. Y lamentablemente eso no es así. Hay un mensaje que no fue claro, ¿cierto? La vacunación no va a evitar los contagios, no nos evita enfermar o contagiar a otras personas. Y eso es lo que estamos viendo ahora, que son las consecuencias de esos mensajes que fueron un poco confusos. Daniel Burgos dice, toda la razón lo que nos comenta la doctora Belén Rodríguez. Medidas tardías e insuficientes, cero control. Hoy la feria está llena sin distanciamiento. Eso. Bueno, es lo que yo les estoy planteando a ustedes. La estrategia aquí, lo que nosotros necesitamos en el fondo es un cambio de mirada, ¿cierto? Ampliando más camas, comprando más ventiladores, que agradece el esfuerzo, una gran inversión, etcétera, no va a permitir que nosotros contengamos esto. Urgentemente necesitamos que los contagios disminuyan y eso se va a hacer en la atención primaria, se va a hacer comunicándole a la población la realidad, comunicándole la situación actual de forma transparente, ¿cierto?, con los datos, para que todos podamos adherir a estas medidas de forma más consciente y también sepamos, ¿cierto?, el estado real de cómo están ocurriendo las cosas. Yo creo que ya no es momento de celebrar, no es momento de dar una seguridad. En este momento tenemos que todos ponernos en el fondo como un grupo y actuar de manera colectiva y empezar a cooperar para que esto se esté. No salir si no son actividades esenciales, ¿ya? No pedir permiso si no es estrictamente necesario. Pero es lamentable de que en este momento el control de la pandemia se base en muchas decisiones individuales cuando consideramos que esto deben ser más bien medidas que se hagan de manera colectiva. Hay una consulta que hace Eugenio Carilado, dice, ¿y las otras cepas nuevas de COVID? Está la nueva de Nueva York también. ¿Qué sabe si se ha detectado alguna de estas nuevas cepas acá en la región? Mira, hasta el momento no hay implementado una medición de nuevas cepas acá en la región. Hace poco salió un informe y se vio, ¿cierto?, que ya han ingresado a Chile bastante de estas cepas nuevas, en las cepas brasileñas, etcétera. Pero sí podría ser de que estas nuevas cepas estén jugando un rol en el cambio de la edad de los pacientes, en el cambio de la gravedad. Ayer hubo un seminario excelente, yo se los recomiendo a los que puedan buscarlo, el Colegio Médico Santiago, donde se habló bastante sobre estas nuevas cepas y cómo podrían estar influyendo en la clínica y en el aumento de la contagiosidad. Lamentablemente esas cepas ya están acá, ya entraron, así que con mayor razón vamos a tener que ser mucho más estrictos en evitar los contagios.
Doctora, no le quito más tiempo, sé que usted está muy acotada en sus labores y le agradezco la gentileza. Es tremendamente interesante tener este vínculo con el gremio para ir entregando toda la información, un complemento respecto a lo que nos llega de manera oficial, lo que nos entregan ustedes, porque en definitiva, si lo que aquí buscamos es que la gente pueda entender y tener una mirada de colaboración frente a estas medidas que se están adoptando. Eso es lo que nos queda, o sea, colaborar entre todos, quedarnos en casa en este fin de semana. Son 3 días en que podemos hacer un aporte, ¿ya? Ojalá que todos podamos adherir a estas medidas y así poder frenar los contagios en nuestra región. Se lo vamos a agradecer todos los trabajadores de la salud y se lo van a agradecer sus familiares, se lo va a agradecer toda nuestra Araucanía. Muchas gracias, doctora. Que tenga una buena tarde. Gracias. Gracias.